Hay una diferencia muy, muy grande entre positivismo y fe. Una diferencia muy, muy, muy grande. La gente que no está en Cristo también habla de algo positivo, de un mensaje positivo. Ya hace muchos años había una canción que decía, yo tengo... Hay 5 que conocen la canción de Palito Ortega, todos la conocen. Yo tengo fe y todo va a salir bien. Y no solamente Palito Ortega cantaba eso, sino que hay muchas canciones que hablan de eso, muchos mensajes. Hoy en día el mensaje positivo es un mensaje que está de moda. Hubo tiempos donde el mensaje negativo, el mensaje de pesimismo era la moda, pero hoy en día es... Vamos, adelante, lo vas a lograr, vas a poder, vive tus sueños, la vida se trata de vivir tus sueños y si logras tus sueños vas a ser feliz. Todo eso es fe en estado puro, pero no la fe que la palabra de Dios habla, es fe vacía, es una fe sin ningún tipo de fundamento. Primero, todo te va a salir bien, ¿qué seguridad tienes de que todo te va a salir bien? Cumple tus sueños, tú puedes cumplir tus sueños. ¿Qué seguridad tienes de que vas a cumplir tus sueños? Y si cumples tus sueños, vas a ser feliz. ¿Qué seguridad tienes de que si cumples tus propios sueños, vas a encontrar la felicidad y todo te va a salir bien? Y si cumples tus sueños y lo que logras es malo, y si lo que pensabas que cuando lo tengo, lo tienes y es malo, y pensabas que, no, pero si logro esto y si logro lo otro, y si soy abogado y si soy astronauta y llego a la luna, en ese momento voy a estar feliz, pero cuando llegas a la luna dices, no, igual estoy vacío. Hay un cantante popular muy, muy, muy conocido que se llama Sting, que él quiso toda su vida ser famoso y cuando logró la fama con el grupo que tenía, escribió una canción que se llama Mensaje en una botella que decía, SOS, necesito ayuda. Estoy desesperado, estoy solo. Logró lo que quería, cumplió su sueño, pero estaba completamente vacío. Eso es fe pura. Yo voy a lograr lo que quiero, yo lo voy a conseguir, vamos a ser positivos y lo vamos a lograr y lo vamos a lograr. Eso no es la fe bíblica, eso es fe sin ningún tipo de fundamento. Me puede ir bien como me puede ir mal. Esa, vuelvo a decir, no es la fe bíblica. Vamos a abrir la Biblia en Lucas. En el Evangelio según Lucas, en el capítulo 7, Lucas 7, lo que vimos el domingo pasado, bueno, qué historia más impresionante, de un hombre que tuvo fe, y vimos algunos aspectos de esa fe que tuvo, y algo que no sé cómo lo vivieron ustedes, pero para mí es realmente impresionante ese momento donde Jesús va a ir a su casa, va a ir a estar con él, va a su casa, a la casa de ese hombre, del centurión, y Jesús resalta la fe de este hombre, se maravilla, se asombra de la fe de este hombre. Y hablamos de si invitáramos a nuestra casa a Jesús y cuando viene Jesús, ¿cómo lo recibimos? Algunos será con un buen salamín, otros será con un buen asado. Si vamos a la casa de Dani, les recomiendo al payaso Pepe, un buen matambre, te hace un matambre que te vuelve loco y uno dice, ¡wow! ¡Qué bueno que vine! ¿Cómo recibiríamos a Jesús para que diga, qué lindo lugar, qué bueno? Bueno, vimos el domingo pasado esa fe, que, bueno, vimos diferentes características, no lo vamos a repetir, pero cuando tenemos fe, cuando es imposible. Y miren aquí en Lucas 7, pero desde el versículo 11, Jesús había estado en Capernaum, en la ciudad de Capernaum, donde sale al encuentro de este hombre, a la casa de este hombre centurión, y de la ciudad de Capernaum hace un viaje de un día. Dice en el versículo 11, aconteció después que él, está hablando de Jesús, que él iba a la ciudad que se llama Naín. Naín era una ciudad que estaba un poco más de 30 kilómetros al suroeste de Capernaum. En ese tiempo tenían muy buen estado físico sin lugar a duda. Hace poco caminamos 6 kilómetros con mi esposa y estuvimos a punto de morir ahí nomás. Pero ellos hacían más de 30 kilómetros caminando como si nada. Jesús tenía un estado físico excepcional sin lugar a duda, así que yo creo que no hay que imaginárselo. Bueno, en las películas aparece así raquítico, pero no puede haber sido ese Jesús. Tenía un estado físico... ¿Cuántos caminan 30 kilómetros por día? No, levante la mano porque yo sé que todos.
Más de 30 kilómetros al suroeste de Capernaum, ahí estaba la ciudad de Naín. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Ahí tenemos la primera imagen de la película. Va Jesús a la ciudad de Naín con una multitud que lo sigue, un montón de discípulos, un montón de gente que habían estado viendo todos los milagros, o algunos, o todos, o les habían contado los milagros que estaba haciendo Jesús. Imagínense, se enteran de que el siervo del centurión se sana simplemente porque Jesús lo dijo. Vieron leprosos sanarse, paralíticos, vieron milagros. ¿Cómo imaginan que iba esa multitud con Jesús? ¿Así? Tenían que estar exultantes, ¿no? ¡Wow! Sí, no, es que hizo esto, es que hizo el otro, es que Jesús, ¿viste lo que dijo ahora? No, sí, es impresionante. Y esto y lo otro. Y me contaron que hizo el otro y que convirtió agua en vino. Aunque no está en Lucas, pero sí está en Juan. Y ellos sabían de eso. Convirtió agua en vino. No puede ser. Y toda la multitud iba llena de gozo, llena de alabanza, llena de victoria, porque estaban con Jesús. Lo imposible estaba sucediendo y uno iba con la expectativa de ¿y qué sucederá ahora? ¿Qué pasará ahora? No es que salimos a caminar, no es que estaba aburrido Jesús o que quiere mantenerse bien físicamente y salimos a caminar, sino que a algún lugar algo va a suceder. Esta multitud iba así. Eso es lo que uno a veces piensa, y lo seguían a Jesús. Y uno se lo imagina como un domingo aburrido de iglesia, ¿no? Y bueno, ahora vamos a cantar y ahora vamos a... ¿no? ¡No! Piensen que recordarán el momento en que había una multitud con Jesús y los discípulos y Jesús dice, denles de comer. ¿Recuerdan esa situación? Dice, porque hace 3 días que están con nosotros y tienen hambre. Cada uno se lo imagina, lo seguían a Jesús cuando tenían un descanso. Decía, bueno, de 1 a 3 tengo un descanso en la oficina y salgo a caminar con Jesús a ver qué hace. No, 3 días con Jesús y no tenían para comer. Y no les importaba nada. Nunca has estado orando y clamando al Señor y orando y cuando te quieres dar cuenta no almorzaste o no cenaste o no dormiste y estás con el Señor. No hay nada como estar con el Señor cuando realmente estás con el Señor. No cuando le largas tu lista de supermercado, Señor, te pido por esto, te pido por esto, te pido, sino cuando realmente estás con el Señor. Ellos estaban así, estaban admirados, estaban expectantes de qué iba a hacer Jesús. Iban con Él. Dice, e iban con Él muchos de sus discípulos y una gran multitud. El versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, estaba acercándose a la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar. De la imagen así de alabanza plena cambia al otro extremo. He aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único. Ya eso es fuerte. Hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. O sea, salen en un funeral de la ciudad de Naín. Los muertos se enterraban fuera de la ciudad, a no ser que fuera una personalidad muy conocida, famosa, importante, según los parámetros de este mundo. Y cuando salen de la ciudad, va esta mujer lista para el funeral de su hijo único y ya era viuda. Una mujer viuda ya había enterrado a su esposo. Ahora estaba yendo a enterrar a su hijo único. Y la gente iba con ella. Es otro tipo de multitud. Esa multitud era lo normal, lo que pasaba en una ciudad pequeña. Naín era una aldea muy pequeña. Y la gente, cuando se enteraba de que había muerto alguien, dejaban lo que estaban haciendo y salían al funeral juntos. Así que imagínense acompañando a esta mujer que era viuda, y su único hijo había muerto. No solamente el dolor que puede significar perder un hijo, no lo he vivido, ni intento entender totalmente a una persona que perdió su hijo. Hace muchos años
una hermana que nosotros conocíamos, perdió, de hecho yo estuve en el hospital, me acuerdo que estuve en el hospital cuando ese chico estaba murió y esa hermana sufría mucho por su hijo, y un día toma un colectivo y está sentada, y no sé cómo es que empezaron a hablar con una mujer que estaba al lado, y esta hermana le dijo, no, lo que pasa es que hace poco murió mi hijo, y esto es durísimo. Y la otra mujer que no tenía a Cristo le dice, es terrible, yo te entiendo, yo hace, no sé, 10 años, 15 años, perdí también a mi hijo. Y esta hermana le dice, sí, lo que pasa es que lo mío es reciente, es más doloroso, es más tremendo porque es reciente. Y la otra mujer sin Cristo le dijo, la muerte de un hijo es hoy, siempre es presente, siempre es reciente, siempre está el dolor de la muerte de un hijo. Esta mujer de la ciudad de Naín estaba enterrando a su único hijo, había enterrado a su esposo, y una mujer en esa época no tenía ninguna posibilidad de sustento, a no ser que tuviera familiares muy pudientes. La única posibilidad que esa mujer tenía para sobrevivir a partir de ahí era la caridad pública, salir a mendigar, que tuvieran misericordia de ella y que de alguna manera sobreviviera. Así que no solamente estaba sufriendo la muerte de su hijo, su único hijo, sino que a eso había que añadirle que ya había enterrado a su esposo, y eso hay que añadirle que lo que le esperaba era una situación bien terrible. Y en un pueblo tan pequeño como ese, todos se conocían y todos sabían exactamente lo que esta mujer estaba sufriendo. Así que la multitud que salía no salía con gozo, no salía con esperanza, ¿no? Era una multitud que salía en plena depresión, preparados para un funeral muy, muy, muy triste. Y el versículo 13 dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Esa palabra que aparece ahí en el griego, en el Nuevo Testamento está escrito en griego, la mayor parte, es una palabra que habla de lo profundo, de los intestinos, del corazón, de lo más profundo del ser humano. Un sentimiento que sale de lo más profundo de esa persona. Algo bien intenso, algo muy profundo. Puede ser un dolor, puede ser un sentimiento muy profundo. Jesús se compadeció al ver a esta mujer. Lo que pasa es que es algo muy llamativo. A mí me ha pasado, al pastorear a lo largo de los años, he vivido todo tipo de funerales. Algunos que uno dice, wow, qué tremendo. Hace poco participé de uno donde era una hermana que se congregaba aquí, que todos o muchos conocen, y era una hermana. Y pudimos con Luis hablar y decir, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y poder decir, no lloren por ella, lloren porque no la tienen cerca, pero ella está con el Señor. Pero en otros momentos es difícil porque uno dice, ¿y qué digo? Una persona que no conoce a Cristo, una persona que se fue sin Cristo, ¿qué esperanza le podemos dar a los familiares? Sí, podemos hablarles el Evangelio, podemos confrontarlos de que no les pase lo mismo, podemos recordar cuando en Eclesiastés habla de que es mejor estar en el lugar de luto porque eso nos ayuda a pensar en la muerte y nos trae realidad, pero es muy difícil estar ahí. Y nos compadecemos de esos familiares y aún nos compadecemos de esa persona que ha muerto sin Cristo. Pero porque nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer ante esa situación? Más que compadecernos. Pero aquí el que se compadece es Cristo Jesús. Él iba con toda una multitud llena de gozo que estaban pensando, es impresionante, convierte agua en vino, sana leprosos, un siervo que está a punto de morir, con solo dar la orden el siervo se levanta. No hay nada imposible para él, pero Jesús se compadece. Tiene un sentimiento profundo ante el dolor del ser humano. Y muchas veces yo he visto personas de fe
que cuando le cuentas, no, bueno, estoy pasando esta dificultad, es difícil para mí. No, hermano, no pasa nada. No, levanta tus manos y empieza a alabar ahora. Aleluya. Y uno dice, bueno, cálmate un poquito, me cuesta la situación. Sí, no, pero tú tienes que confiar. ¿Por qué le es tan fácil a ese hermano confiar? Porque no lo está pasando él, es facilísimo. Yo también tengo una fe sobrenatural cuando no es mi problema, sino es el del otro. Pero el tema es cuando nosotros lo vivimos. Cuando nosotros lo estamos pasando, ¿tenemos la misma fe que cuando se trata del otro? Confiamos en el Señor, pero a la vez tenemos compasión del que está sufriendo. Creemos que el Señor puede hacer lo imposible, pero a la vez hay un corazón de compasión. Aquí dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, se conmovió. ¿Acaso no habrá sido eso lo que Jesús sintió ante la muerte de su amigo Lázaro? Alrededor de un año después muere un amigo de Jesús que lo llama amigo, Lázaro. Y Juan 13, versículos del 33 al 35, dice que cuando Jesús vio llorando a una de las hermanas de Lázaro, María, y otros que estaban acompañando a las hermanas de Lázaro, que también estaban llorando, dice, se estremeció en espíritu y se conmovió y lloró. Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió y lloró. Y al acercarse al sepulcro, dice Juan 11:38, que estaba profundamente conmovido. Bueno, yo he escuchado todo tipo de teorías, porque no dice estaba profundamente conmovido por tal cosa, lloró por tal cosa. Personas que dicen, no, lloró por la incredulidad de la gente, lloró porque no sé qué. De verdad, es porque transformamos el Evangelio en algo frío, ¿no? En algo 2 más 2 son 4, y si le sumamos 1 es 5, y si no nos encaja igual es 5, es matemática. Pero ¿y si Dios tiene este corazón del que estamos hablando, donde le importa el sufrimiento humano? Dice, no quiere la muerte del que muere, se conmueve, tiene un corazón que ama, y que cuando ve tu sufrimiento y el mío, aunque sabe que es Dios y que no hay nada imposible para Él, se conmueve ante mi dolor. Que cuando yo lloro, Él no me mira diciendo, bueno, a secar las lágrimas que no pasa nada, sino que se conmueve, me ama, sufre conmigo. Que cuando me dice que sufra con el que sufre, Él hace exactamente lo mismo y se conmueve y hasta llega a llorar ante la muerte de su amigo Lázaro. Nuestras crisis, nuestros momentos trágicos también pueden conmover profundamente a un Señor que es capaz de hacer lo imposible, pero que cuando dice que te ama, realmente te ama. Cuando te acercas a Él a orar, no te estás acercando a una máquina que si le pones la moneda correcta te va a dar el producto que estabas pidiendo, sino que es un corazón, el corazón más tierno de padre que pueda existir. Que cuando nos dice, soy tu padre, es porque nos está acercando una imagen que nosotros podemos entender de alguien que nos ama. Yo no sé cómo ha sido tu padre, yo sé cómo ha sido el mío, y no es la imagen que Dios nos presenta en las Escrituras. Es un padre que te ama profundamente y que incluso cuando tiene que disciplinarte, lo hace lo más probable con lágrimas cayendo de sus ojos, porque te ama. Aunque sabe que es necesario, aunque sabe que es bueno para ti, pero tu dolor, tu dificultad, le importa al Señor. El Señor ve a esta mujer en un estado, en una situación realmente difícil y se conmueve. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y le dijo, no llores. ¿A qué se refiere con esto de no llores? Nosotros podemos decir, bueno, había una frase filosófica de la época que decía, era como un consejo, no llores porque eso no va a cambiar nada. Por más que llores un mar, no va a resucitar tu hijo.
Por más que llores todo lo que quieras, no vas a volver a conseguir ese trabajo. Las lágrimas no lo van a volver a traer. No llores porque no va a cambiar nada. ¿A eso se refería Jesús? Se acerca a la mujer, se compadece y dice, no llores, no sirve de nada. ¿Es eso? Nosotros cuando le decimos a una persona, no llores, no llores, ya va a pasar. ¿Iba a pasar esto de la muerte de su hijo? No. Jesús tenía otro fundamento para decirle a esta mujer, no llores. Nosotros, ¿qué fundamento tenemos? Nosotros, ¿qué armas tenemos para consolar a este mundo sufriente? Ayer hicimos, gracias al Señor, el festival de niños y fue una bendición. Pero ¿qué tenemos para ofrecerle diferente a lo que le puede ofrecer los que están acá a una cuadra, para este lado? Los que testifican por ahí. O los que, no sé, una ONG, un grupo de autoayuda, un psicólogo, gente que puede tener lindas intenciones, pero que no tienen a Cristo. Nosotros lo único que tenemos para ofrecerles es galletitas, sándwich, torta y gaseosa y unos juegos. ¿Es lo único que les podemos ofrecer? No llores, no llores, porque ahora tenemos el festival de niños y le vas a pasar súper bien. ¿Eso es lo que tenemos para ofrecer? No llores porque ven a la iglesia y vas a ver que vas a encontrar personas que te van a acompañar. Ahora vas a tener amigos, tus hijos van a tener nuevos amiguitos, los domingos te vas a divertir, no sabes qué lindas son las canciones y después hasta puedes hacer algo dentro de la iglesia. ¿Qué te gusta hacer? A mí me gusta tocar el acordeón. ¡Oh! Nunca tuvimos acordeón en la iglesia, así que tráelo y ahora sí me siento mejor. No llores porque vas a tocar el acordeón en la iglesia. No llores porque vas a tener compañía en tu sufrimiento. No llores porque todo va a salir bien. No llores. Las cosas van a salir mejor. Ya vas a ver. Mira hacia adelante porque va a salir bien. ¿Qué seguridad tenemos de que va a salir bien? ¿Qué tenemos para ofrecerle a este mundo que está en plena convulsión, que está en crisis? Solamente tenemos lo mismo para ofrecerle que cualquier persona de este mundo, que cualquier organización con buenas intenciones, y le decimos, no llores, no llores. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué tenía Jesús para decirle, no llores? La mujer se puede dar vuelta, ¿por qué? Quiero llorar, estoy en mi momento trágico, es un momento difícil, para ti es fácil, porque es fácil decir no llores, cualquiera puede decir no llores, cualquiera puede intentar algún tipo de frase típica en un funeral y decir, ¿qué se dice en los funerales? Lo siento, mi más sentido pésame, no llores, ya vas a tener otro hijo. ¿Qué le podemos decir en una situación así? O en una situación difícil, el esposo la dejó o perdió el trabajo, o un sinfín de situaciones que desde la rebelión del ser humano contra Dios estamos sufriendo, y está clarísimo que fue una locura rebelarnos a Dios. Como raza nos hemos rebelado a Dios y tenemos las consecuencias todos los días. Y el sufrimiento está latente y el ser humano rebelde a Dios dice, pero si hubiera un Dios, no estaría pasando lo que está pasando. Y Dios responde desde las Escrituras diciendo, hay un Dios, pero ustedes se rebelaron a mí y ahora tienen los resultados. Vuélvanse a mí, arrepiéntanse, vuélvanse a mí. No llores. Está bien, bueno, entiendo, me rebelé y estoy pasando esto, pero ¿por qué no llores? Bueno, y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. El féretro era una camilla, no se imaginen un féretro como hoy en día, era una simple camilla, él estaba envuelto y tocar el féretro, tocar esa camilla significaba un día de impureza. Tocar el cuerpo, si es que acaso Jesús al tocar la camilla tocó el cuerpo, eran 7 días de impureza. Y Jesús lo toca. Y tocó, y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate, levántate.
No arrodíllate, sino levántate. 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 Cualquiera puede decir no llores. Y cualquiera también puede decir levántate. Eso está claro. Levántate. Vamos, ten ánimo. Ya las cosas van a salir mejor. O la frase que se ha vuelto famosa y repetida hasta muchas veces dentro de la iglesia, en general, lo mejor está por venir. ¿Para todos? Sí, en un sentido sí, pero por ahí quizás vas a pasar dificultades o no. ¿Qué fundamento tenemos para decir no llores? Y si le decimos a la misma mujer, levántate, levántate, vamos, aliento. No, pero no se lo dice a la mujer, se lo dice al muerto. Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó, se levantó, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. De ahí viene el famoso dicho, el muerto que parla. Y comenzó a hablar y lo dio a su madre, con solo una orden. Si lo notan, Jesús no dice, ordeno a este cuerpo que sea sano, porque le estaría hablando a un cuerpo muerto. O sea, está muerto, ya no está la persona. O no dice tampoco, ordeno que este cuerpo sea sano y Padre, te pido que hagas volver al hijo de esta pobre mujer. No. Le habla al joven directamente, le da una orden directa a una persona que nosotros diríamos no está ahí. Miren lo que le dice. Dice, joven, a ti te digo. O sea, recordarán cuando piensan que Jesús está loco, cuando Jesús dice que no está muerto, duerme. O sea, está muerta. No, duerme, tranquilos. ¿Cómo pensarían de Jesús aquí? Le habla al muerto. Y lo están llevando y lo tocan y se paran. Joven, a ti te digo, levántate. Imagínense de repente estar llevando al muerto y que el muerto en la camilla así, dice, hola, ¿qué tal? Comenzó a hablar. No, ¿me pueden bajar? Tranquilo, no pasa nada, estoy vivo. Y le empieza a hablar a la madre y se va con la madre. La autoridad de Jesús. El domingo pasado vimos la orden de Jesús ante una persona enferma y a la distancia, con simplemente dar la orden, esa persona se sana. Ahora le habla a alguien que no está en ese cuerpo y esa persona obedece instantáneamente, se levanta en ese mismo cuerpo y empieza a hablar. Lo que sucede ahí no es una resurrección. No es una resurrección. El primero en resucitar fue Jesús. Murió, al tercer día el Padre lo resucita. Él es la primicia de la resurrección. Lo que se llama esto es resucitación. La persona vuelve al mismo cuerpo en el que estaba, exactamente al mismo cuerpo, y esa persona, como tiene el mismo cuerpo, vive de la misma manera que vivía antes y un día muere. En el caso de Jesús, volvió o fue a un nuevo cuerpo, en el que podía comer, podía beber, pero podía aparecer, podía desaparecer, y es ascendido, el Padre lo hace ascender vivo a los cielos, y nunca más Él padeció la muerte. Él es el primero, Jesús es el primero en resucitar. Los tres casos de Jesús, que es una resucitación, esta es la primera que encontramos en Lucas, es una resucitación, vuelve al mismo cuerpo simplemente porque da una orden. Jesús, cuando dice, no llores, es porque Él luego va a decir, levántate. No hay nada imposible para mí. O sea, no llores. Mira, levántate. ¿Qué estás pasando? ¿Qué está pasando la gente que vino ayer al Festival de Niños? ¿Qué está pasando la gente de este barrio, de esta ciudad o de este mundo? Es un sinfín a veces de calamidades, de situaciones catastróficas que vienen de generación en generación. Es que mi padre ayer hablaba con un hombre que me decía, es que mi padre fue así, fue así, fue así. Yo le decía, bueno, habría que ver incluso cómo eran sus padres. Es una catástrofe que viene de generación en generación.
sufrientes. ¿Qué le decimos a la persona que está sufriendo? Ven al próximo Festival de Niños el año que viene. Ahora estamos por hacer un evento de mujeres y que venga tu esposa. La va a pasar súper lindo, aparte de comida muy rica. Y de paso conoce a Carlos Paz. No llores, alégrate. Que tenemos unos hermanos que cuentan chistes, hay unos que hacen stand-up, unos monólogos súper divertidos y la vas a pasar. Esa es nuestra solución. Eso es lo que tenemos. Cuando Jesús dice no llores, es porque Él hace lo imposible y nosotros le necesitamos decir a este mundo no llores, pero no solamente no llores, no solamente consolarlo como si fuéramos una obra humana, sino no llores porque está este fundamento, es un Dios para quien no hay nada imposible. Pero el problema es que muchas veces la iglesia está preparada para el funeral. Muchas veces la iglesia es la que está como esa mujer y esa multitud que van listas para el velorio, entristecidos, amargados, sufriendo pero sin remedio, sufriendo pero depresivos, sufriendo pero sin ninguna expectativa. Ya murió, no cabe la menor duda. Entonces ahí vamos y bueno, gloria a Dios. Y se dice uno al otro, el Señor es bueno, muy bueno, pero con cara de funeral. Depresivos, con una fe falsa, con un positivismo sin ningún fundamento. Vamos a hacer y va a salir todo bien y lo mejor está por venir. Pero en realidad, la realidad es que no tiene fundamento alguno porque no es fe verdadera. La fe verdadera, la fe bíblica tiene básicamente dos fundamentos. Por supuesto, basado en la palabra de Dios. Primero, Dios se compadece del sufriente. A Dios le importa lo que incluso sus criaturas, en general, no solamente sus hijos, sino sus criaturas, padecen. A Dios le importa lo que sufrimos. A Dios le importa lo que estamos pasando. No es un Dios lejano, es un Dios cercano, que es tan cercano que incluso envió a su propio Hijo a morir para que nadie se pierda, dice la palabra. Primero, a Dios le importa nuestro sufrimiento y segundo, Dios está involucrado. Hay una creencia, nosotros somos teístas con T. Nosotros creemos que hay un Dios, pero que está involucrado en su creación. El deísta con D dice, sí, seguramente hay un Dios, hay pruebas en la naturaleza de que tiene que haber un creador, pero ¿quién nos asegura de que está involucrado en su creación? Es un ser que anda por ahí, que nos ha dejado a nuestra suerte y que se arreglen como puedan y así está el mundo. Nosotros creemos en base a la palabra que a Dios le importa lo que estamos pasando, no solo como raza en general, a Dios le importa lo que estás viviendo en este momento y lo que está viviendo la gente que está afuera. Y no solamente le importa, no solamente se compadece para decir no llores, sino que Él dice no hay nada difícil para mí, no hay nada imposible para mí. ¿Quién es el primero que lo tiene que creer? El vecino de enfrente, que ayer un poco se puso así primero. Él es el primero que lo tiene que creer y nosotros vamos así en el funeral y él viene y nos dice, no, confía en el Señor. No, es Él el que viene con cabizbajo y somos nosotros los que venimos en otra multitud. No puede ser igual la iglesia a la gente de este mundo. Son dos multitudes en un contraste total en su carácter, en sus familias y en su perspectiva de la vida. Ellos no tienen ningún fundamento y cuando son positivos, cuando son negativos se matan. Se entregan a cualquier droga, al alcohol o lo que sea para anestesiar el dolor, pero cuando son negativos. Pero cuando son positivos, igual le erran, porque están confiando en algo que es aire, es humo, no vale nada. Pero nosotros, la iglesia, es la que tiene que creer que no solamente a Él se compadece y me dice no llores, sino que Él es el Dios todopoderoso y que no hay nada difícil para Él, que podemos confiar en Él. Él es el que dice, levántate. Y somos nosotros los que tenemos que ir como una multitud diferente y se encuentra con la multitud abandonada, abatida, depresiva y transformamos la otra multitud. No nos hacemos iguales a ellos, no hablamos lo mismo. No vamos al trabajo y el otro te dice, ¿viste lo que pasó con...? ¿Qué puede ser?
Schiaretti dijo, y sí, yo lo leí, no puede ser, no, vamos, cada vez peor, y sí, gloria a Dios. Pero, aclaro, no porque somos falsos, no porque dice, la otra persona dice, no, es que viste Schiaretti, y nosotros decimos, no, yo creo en el que dice levántate, pero después lo dejas así, es verdad lo de Schiaretti, y llamas a tu esposa y, no sabía, ¿sabes qué Schiaretti dijo? Al otro le haces una fiesta de fe. No, el Señor es el Todopoderoso, Él va a obrar en tu vida. Por eso te digo, confíes en Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi amor, se viene todo abajo, estamos mal. Schiaretti dijo. Ni tampoco el positivismo vacío sin la palabra, sin confiar en Dios. Y entre nosotros nos levantamos el ánimo. Sí, gloria a Dios, y vamos, Emma, cuidado acá, que el Señor te baja, no sé qué. Y vamos, payaso Pepe, y vamos, vacío totalmente. La diferencia entre el positivismo y la fe es el objeto en el que ponemos esa fe. Si nuestra fe la ponemos en la nada, hermanito, te vas a pegar un palito. Si tu fe la pones en la persona de Dios, en el carácter de Dios que encuentras en las Escrituras, hermano, vas por el camino eterno, tu fe es verdadera y no será avergonzado aquel que confía en Él. Si quieres alabar al Señor, Él es Dios. Dios. Muchas veces que le hablo a alguien del Señor me dice, sí, es verdad, hay que tener esperanza. Y por ahí le estuve hablando media hora de Cristo y me sale con la frase esa, sí, hay que tener esperanza. Es que no me estás entendiendo. Es que no me refiero a simplemente tener esperanza, a ser positivo, a que no, las cosas van a salir mejor. Yo te estoy hablando de aquel que cuando dice no llores es porque Él puede obrar en tu situación. No es positivismo de que si soy positivo hay una fuerza activa que está implícita en el ser positivo. Soy positivo y las cosas me van a salir bien porque soy positivo. Y si soy negativo, es verdad que la persona negativa siempre encuentra una manchita en un traje, ¿verdad? No sé, no quiero pensar si alguien ayer, ¿no? Pero siempre hay algo, ¿no? Sí, pero ¿cuándo es el momento vamos, que estamos obrando, que Dios está, ¿no? Es verdad, el negativo siempre se hunde. Pero no hay un poder implícito en el ser positivo. No es que si soy positivo hay una especie de fantasma que se llama positivo y que te va a ayudar. No hay nada. El ser positivo no crea cosas, no te devuelve el trabajo, si te mueres, te mueres, si se muere tu hijo, se muere, si tu matrimonio es un caos, seguirá siendo un caos, si tus hijos van hacia la nada y son más rebeldes que Caín, que hablaba hace un momento el apóstol Pablo. No, Pablo. No lo va a solucionar el positivismo. Es más, el positivismo te hace pegar un palazo porque a veces es necesario ser sincero. A veces cuando alguien me dice, no, pero igual. Yo por dentro pienso, igual nada. Acá le erramos. Acá estamos actuando mal o acá actué mal o esto hay que mejorarlo. Esto no se va a solucionar con positivismo. A veces hay que simplemente parar todo y decir, ¿qué estamos haciendo mal? Aunque nos cueste, aunque nos desanime, pero nosotros somos los que creemos que hay perdón en Cristo. Nosotros somos los que creemos que puedo ser sincero conmigo mismo y delante de Dios y no me voy a hundir. Me va a costar, me voy a poner mal, sí, pero creo que hay perdón en Cristo y creo que Él puede levantarme de donde sea, de donde me haya equivocado, de donde si tengo que reconocer que hice no sé qué o que me equivoqué en no sé cuánto, si tengo que mejorar en esto, tengo que mejorar en lo otro. No voy a decir simplemente no voy a llorar, voy a ser positivo, todo va a salir bien. Mi hija Cintia va a ser María, Débora, y porque sí, porque lo digo yo, porque soy positivo. No.
¿En qué estoy fallando? ¿Qué puedo mejorar? Va a ver si oro, si clamo, si quiero mejorar, quiero mejorar. No somos una ONG. Si estás pasando por problemas económicos, hermano, visitante, amigo, lo que sea, te digo una cosa, quizás son las consecuencias de tu pecado. Quizás son las consecuencias de tu rebeldía. Quizás son las consecuencias de que te está revelando Dios. Quizás Dios te está llamando la atención y no es una ONG que a ver cómo suplimos lo que Dios no está haciendo. Si Dios no lo está haciendo, levanta tu mirada y di, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Qué pasa en mi vida? Dios puede, por más santo que seas, igual tratarte en lo económico. Claro que sí, si no pregúntenle al apóstol Pablo. Yo hablo del otro caso, donde es Dios el que ama y disciplina. Y estás pasando por dificultades y Dios te está diciendo, levanta tus ojos hacia mí. No digas, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar, como si escuchara la voz de Jesús. No llores, no llores, no llores, no llores. Llora, clama, levanta tu mirada al Señor. ¿Qué estoy haciendo? Ayúdame a verme. ¿Acaso eres tú llamándome la atención para que te busque, para que corrija cosas? Lo puedo hacer, puedo a veces desanimarme, a veces ponerme mal, porque sé que Él me va a levantar, que Él es poderoso para levantarme de lo más bajo, del pozo más profundo, de mirarme a mí mismo. Si pasas, o ni pasas tiempo, si oras y dices, no, es verdad, soy cristiano, y los cristianos oran. Padre, te pido, bueno, tú sabes que hay tantas cosas para pedirte, ¿no? No tienes ni idea qué orar. Por la iglesia. Te pido por la iglesia, Señor, por mis hijas, por mi matrimonio, los vecinos, Padre, los vecinos. Uy, qué hermosa es tu presencia. 3 minutos 15. Y ya no sabes qué hacer. Con el máximo amor de todo mi corazón, quiero decirte que esa es tu relación con Dios. Eso es Dios para ti. Nada más. Lo demás es positivismo. ¿Por qué? Porque si pasas más tiempo en otras cosas, es que las otras cosas te entretienen más, te gustan más, te llaman más la atención. Y cuando te acercas a Dios, no tienes que decirle, ni no hay relación, 0 relación. Esa es la realidad. Ahí no cabe el positivismo, no sirve el positivismo. Es lo que hace el mundo. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Hermano, sí pasa, sí pasa, sí pasa. Y te lo digo con el máximo amor. Y no te habla el apóstol Pablo, ni Elías, ni, o sea, un hermano común y corriente que ha vivido un montón de veces esa situación de decir, ¿qué pasa? Que no encuentro deleite en ti. ¿Qué me pasa? Y la respuesta es bien sencilla. No estás caminando conmigo. Esa es tu relación conmigo, esa es tu realidad. Si yo paso horas con mi esposa y lo disfruto, ¿qué tengo? Una relación con mi esposa. Amo a mi esposa, encuentro deleite de estar con mi esposa y demás. Si yo paso 5 minutos con mi esposa bueno, podríamos ir a comprar. Vamos a comprar el súper y compramos cosas. Y salgo del súper y no tengo más nada que hablar y no veo el momento que se termine el tiempo de matrimonio, no tengo relación, no entra el positivismo. Yo sé que pensar este tipo de cosas es como, uno se desanima y no, me gusta más el vamos a conquistar, nosotros somos los leones de Jehová, el león de Judá repetido en nosotros y somos esto y somos lo otro. Pero sí, en Cristo somos lo que solo Dios pudo haber hecho a través de Cristo. Pero la sinceridad, lo vimos el domingo pasado, cercano está Jehová en los quebrantados de corazón. Reconoce, humíllate delante de Él. Hay perdón en Cristo. Las personas que muchas veces se llenan más la boca hablando de ser cristocéntricos, centrados en el Evangelio, llenos de lo que teológicamente se llama antinomianismo. No me hablen, no me confronten, no me hablen de nada que me pueda desanimar porque no sé cómo levantarme. Hermanos, en Cristo podemos mirarnos a nosotros mismos, podemos mirar nuestra verdadera condición y nos empezamos a desanimar y nos vemos. Y si fuera por nosotros solos, no nos podemos levantar de la muerte de la misma manera que este joven no se podía levantar de la muerte. De la misma manera que esta mujer no podía recuperar a su hijo muerto.
muerto, imposible. Y cualquier mensaje de positivismo era un mensaje de falta de compasión. No llores, no entra en ese momento. Solamente entra no llores cuando es Cristo Jesús, que luego de decir no llores, tengo compasión de ti, te amo, mira, levántate, 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 levántate. Y este mensaje de Jesús también es un anticipo del reino de los cielos en su plenitud. Dios mismo se encargará de nuestras lágrimas. Él va a decir el último, no llores, no llores. Cuando nos levante en la forma más plena del sufrimiento de este mundo. Apocalipsis 21:4 afirma, para nosotros los que estamos en Cristo, enjugará Dios toda lágrima, limpiará, secará. ¿Te imaginas esa situación? Donde Él se tome el tiempo de acercarse a ti, no solo el hermano que tienes al lado, a ti, que te haga notar de que Él vio tu sufrimiento, que Él estaba ahí cuando estabas sufriendo, que cuando te sentías solo, Él estaba ahí, y que Él guardó esa consolación total para un momento, y dice, enjugará Dios, no envía un ángel, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nosotros sufrimos cosas en este mundo a lo largo de los años, en 48 años, vaya la cantidad de cosas. A veces siento que mi vida fue como si hubiera apretado el acelerador y... Pero Él lo llama las primeras cosas. Las primeras cosas pasaron. Eso que viviste de niño, eso que uno dice, wow, pero ¿cómo mi papá o cómo mi mamá? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo no les importaba? ¿Cómo no tuvieron cuidado? O cosas que has vivido en este tiempo y que por ahí otros no lo pueden entender y que incluso a otros pueden no importarle. Pero Él está ahí y Él a veces incluso te saca a otras personas para que encuentres consolación en Él. Él dice, ¿qué parte no se entiende que yo te llamé a mí? A mí. A mí. A mí. Yo soy tu consolador. El pueblo de Israel estaba en pleno sufrimiento y le habla por medio del profeta Isaías y le dice, yo soy tu consolador. Y se guarda ese momento donde hay cosas que vivimos en este mundo que solo van a encontrar total consolación cuando el reino de Dios se cumpla en su plenitud. Enjugará Dios toda lágrima. Ese no llores de Jesús a esta mujer viuda con un hijo único muerto es un anticipo del momento donde el Hijo de Dios diga, ya no más, te levanté de todo sufrimiento, te levanté del exilio total y te doy redención total, ya no hay sufrimiento, te levanté de la misma muerte. La resurrección de Jesús es lo que vamos a experimentar nosotros según 1 Corintios 15 y todo este sufrimiento se va a terminar. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre y todos tuvieron miedo. Y glorificaban a Dios, diciendo, un profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Todos tuvieron miedo. Hermanos, si solamente no me malentiendan, por favor, cuando hacemos eventos como el de ayer o eventos que podemos hacer, o hoy a la tarde van a estar evangelizando en Carlos Paz y cantando canciones y por ahí hacen un sketch y demás. Todo lo que podemos hacer puede ser, puede llamar la atención de personas, oramos para que Dios utilice eso para atraer personas, oramos, clamamos, también confiamos en Dios en eso. Pero, si lo único que tenemos es algo humano, si lo único que tenemos es un mensaje bonito de no llores, nunca vamos a producir como iglesia lo que la iglesia tiene que producir. Acá ocurre lo imposible.
Jesús dice, levántate, y miren lo que le pasa a la gente. Todos los que estaban en la multitud de depresión, la iglesia también cuando está en depresión, y no voy a poder, que yo, que no sé qué, ¿no? Y también los que estaban alabando, pero ¿saben lo que es ver? Vuelvo a decir, Jesús solamente 3 veces levantó a alguien de los muertos. Solamente la hija de Jairo, Lázaro y este caso. Por lo menos lo que sabemos por los evangelios. Juan sí dice que hay cosas que no se escribieron, pero por lo menos el registro que tenemos, la gente de ver una persona muerta y que de repente se empieza a mover en la camilla y no, bájenme. ¿Qué reacción tendríamos nosotros? ¿Qué reacción tendrías tú? ¿Qué dices, Emma? ¿Qué harías? ¿Agarrarías la guitarra y... ¿Qué haríamos? Empiezan a temer, a temer. Es impresionante como en Hechos 5, Ananías y Zafira dan una ofrenda, supuestamente daban todo y mintieron. ¿Y qué pasa? Mueren Ananías y Zafira. Después de eso, dice que de los demás no se atrevían a juntarse con la iglesia. No, que esta es una religión donde la gente muere. Pero si lees el versículo siguiente, dice que el Señor seguía añadiendo gente de los que creían. O sea, los que creían se añadían, los verdaderos creyentes, los que verdaderamente amaban al Señor, los que le querían servir se añadían, pero los otros no se atrevían. Y yo digo, gloria a Dios, quiero ser pastor de una iglesia así. Los que creen sí y los otros temen, tiemblan. Porque es un Dios verdadero que no se juega con Él. Y cuando vemos un caso, en el caso de Ananías y Zafira, uno dice, el domingo que viene vengo y no vuelve nunca más. Pero en este caso es un milagro de que un muerto se levanta y uno dice, esto no es un juego. Yo la primera vez que vi, hacía poquito que me habían predicado, la primera vez que vi una persona endemoniada, hermano, ya a partir de ahí no se juega más. Tiré todo lo que tenía, no me importó absolutamente nada. Dije, esto es verdadero, no lo podía explicar como hay un Dios y hay espíritus y este Dios tiene autoridad sobre los demonios. Pero esto es algo mayor, es un muerto que se levanta y produce temor. Yo clamo con todo mi corazón que la iglesia tema a Dios, que tenga temor de Dios, que sepa que en medio nuestro hay una realidad superior a algo humano. Es Dios en medio nuestro. Y no solo temían, glorificaban a Dios, sus corazones se llenaron de alabanza. Eso no lo puede producir algo humano, por más que las canciones sean bonitas, por más que lo que digamos sea súper inteligente. Bueno, me estudié 5 libros de apologética y ahora según esto y según la teoría moral y que o sea, está bien, qué bueno. Tenemos que presentar defensa de nuestra fe, de nuestra esperanza, pero si no es Dios, no va a producir ni temor, ni gloria a Dios, ni alabanza a Dios. La iglesia no es una ONG, no es una obra humana. La iglesia está llena del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios hace lo que es imposible para nosotros. Y nosotros como iglesia necesitamos decir, no llores porque levántate. Somos los que levantan muertos de la situación que sea. A tu compañero de trabajo, tu vecino, familiar o el que sea, no solo le dices, ten fe, las cosas van a salir más lindo. Ven a la iglesia que te vas a sentir mejor. No. O sea, no llores porque Dios va a hacer lo imposible. Vamos a orar, vamos a clamar y Dios va a obrar porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Eso es lo que anhelamos. Predicar de Cristo, predicar que Él sí murió, pero resucitó y ahora el Espíritu Santo está en la iglesia y la iglesia sigue haciendo lo mismo que Cristo porque es la única manera en que nosotros podemos mostrar a este Cristo y tener anticipos del reino de Dios. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Cuando Dios está entre nosotros, las cosas cambian. Cuando Dios está en tu familia, las cosas cambian. En tu matrimonio, con tus hijos, en tu oración, en tu vida, todo cambia. La palabra sigue siendo la misma. No es que oras
y el versículo significa otra cosa. Pero es como si lo vieras plano y de repente no lo ves en 4D, lo ves en 1000D. Y como, wow, mira, me ama. Y tu esposa te mira como, sí, hace 30 años que sabemos que nos ama. No, pero me ama. Y como, wow, ya es personal, es una realidad que va hasta lo más profundo, hasta tus huesos. Dice, no, es hermoso, él es sublime. Tu corazón se llena de alabanza. Eso solamente el Espíritu Santo lo hace en los hijos de Dios, en los que están en Cristo. Y en el último versículo, el 17, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Cuando Dios está en medio nuestro, la fama de Cristo se extiende. Cuando Dios está obrando en la iglesia, en nuestras vidas, no es positivismo, no son palabritas. Decía el apóstol Pablo, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No porque la palabra no tenga valor, eso es una locura que alguno ha dicho. La palabra de Dios es el Espíritu Santo dándola y es poder, es poder, es poder. Pero no son solo ideas. Hablamos y suceden cosas en el pueblo de Dios y cuando predicamos el Evangelio confiamos y Dios sigue haciendo su obra. Dios sigue diciendo, levántate. Oramos por imposibles y Dios lo hace. ¿Lo creen? Oramos por imposibles y Dios lo hace. No oramos por posibles. Yo no oro por cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir, por ejemplo, dice en Hebreos. No le voy a decir, Padre, ayúdame a mentir a esta persona o ayúdame a pegarle a mi vecino, dame fuerza de Sansón para pegarle a mi vecino y que vea cómo pegan los hijos de Dios. No oro por cosas que Dios no puede hacer, pero tampoco oro por cosas que yo sí puedo hacer. Padre, si no tuviera trabajo, Padre, consígueme un trabajo. Dios me contestaría, ve a buscar trabajo. Y yo voy a bendecir tu búsqueda de trabajo. Padre, enséñale a mis hijas tu palabra. ¡Aleluya! Porque así se ora con el Señor. ¡Aleluya, aleluya! Enséñale a mis hijas. Mi padre me respondería, no, te las encargué a ti. Tú enséñales mi palabra y yo voy a obrar. Yo no oro por cosas que Dios no puede hacer, ni por cosas que yo puedo hacer. Tú si quieres, ora, tranquilo, pero yo tengo dolor de cabeza y no digo, Padre, quítame el dolor de cabeza, me tomo un Actron y se me pasa a los 3 minutos. Ah, ¿te sorprendió? Tú no, tú dices, Señor, me duele la uña y el Señor instantáneamente te quita el dolor. Toma un Actron, se va el dolor de cabeza. Si tomas Actron y no se va, y sigue y ya es fuerte, intenso, ve al médico, el médico te puede ayudar. Si vas al médico y no sabe qué hacer, ora por lo imposible, porque Dios hace lo que tú no puedes hacer. Muchas veces hemos pensado, no, es que me cuesta confiar porque oré por el dolor de cabeza y no se va. Oré por el dolor de muela y no se va. Entonces ya no confío en otras cosas imposibles. Si te duele la muela, ve al dentista. No pasa nada. El Señor no va a decir, está confiando en el dentista. No, porque oramos por algo que sabemos que nosotros lo podemos resolver. Entonces le decimos, Señor, bendice las manos del dentista. Pero con culpa, porque no estoy confiando en ti, Señor. Perdóname porque no confío en ti, Señor. Porque ya se me cayeron todas las muelas y no hiciste nada. Porque te tienes que lavar los dientes. Pero ora por lo que tú no puedes hacer, por lo que es imposible, yo oro por lo que Dios sí puede hacer y lo que yo no puedo hacer. Yo no le voy a decir, Señor, ayúdame a preparar, no le voy a decir, Señor, prepara un bosquejo para que predique el domingo, mientras yo me voy a la playa. Me va a decir, no, vago, prepara el bosquejo, yo te voy a ayudar, yo voy a hacer tu fuerza, yo te voy a dar de nuevo, como me decía hoy Cristina antes. Yo voy a estar ahí, pero tú trabaja, tú esfuérzate, tú haz lo que tienes que hacer, ora, clama, sé santo,
vive como tienes que vivir, mantengo un corazón limpio y yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer. Y en lo imposible vas a ver cómo Dios levanta lo que es imposible de levantar y trae gloria al nombre de Cristo, temor delante de Dios y corazones que alaban a Dios porque le aman a Él. No porque alguien te está diciendo, a ver, Gastón, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Y esto. Bueno, yo pensé que no, haz esto, haz lo otro, y tú haces esto, y tú haces la presión humana. No. Sí hay un orden, por supuesto, sí hay un orden, eso es un cuerpo que trabaja en orden y demás, pero cada uno por sus propias convicciones, porque ama al Señor, porque le quiere servir, porque tiene su propia fe, tiene su propia relación con el Señor y van vivos diciendo, levántate, a ti te digo, levántate. Y ves a Dios obrando y a gente dándole gloria a Dios como nosotros no lo podríamos hacer jamás. ¿Quieren eso? ¿Anhelan eso? Pues vamos a vivirlo.